el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe. Hoy vamos a estar hablando, el título de este mensaje es Caminando hacia la madurez. Caminando hacia la madurez. Recuerda que este próximo viernes terminamos nuestra campaña. Este próximo viernes terminamos nuestra campaña 40-10-10. Por 40 días hemos estado o necesitamos estar orando. Esto surgió en el retiro que tuvimos, 40 días de oración a las 10 de la noche por 10 minutos, terminando este próximo viernes 4, ¿cómo estamos? El 4, ¿verdad? El viernes 4 de agosto. Así es de que todos nos comprometimos a estar orando. Recuerda que en el retiro estuvimos hablando acerca de pedirle a Dios que envíe obreros a su cosecha. Que los campos ya están listos para la cosecha y dice la palabra, pídanle a Dios que envíe obreros a su cosecha. Entonces ese es el motivo, por 10 minutos estar orando para que Dios levante obreros, envíe obreros. Y bueno, el próximo domingo estaremos terminando también con un mensaje para ver quiénes son esos obreros. Y de esta manera hemos estado orando. El domingo pasado estuvimos compartiendo algo de Efesios capítulo 4, los primeros versículos, que tienen que ver con que somos diferentes, pero que hay unidad entre nosotros. Diferentes pero unidos. Diferentes de diferentes contextos, pero unidos para honrar a Dios, en un solo Dios, en un solo Espíritu, una sola iglesia, un solo bautismo y en el diseño de Dios. Entonces, como iglesia debemos mantenernos enfocados en una visión, formando líderes de excelencia a través de los 5 propósitos por los cuales existimos. Y bueno, hoy vamos a continuar en esta temática acerca de caminando hacia la madurez, basado en Efesios 4, del 11 al 14. Vamos a tener cuatro maneras de cómo estamos caminando hacia la madurez. De nada sirve venir a la iglesia y seguir siendo el mismo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de que usted se congregue? De que usted le haya entregado su vida a Cristo. ¿Cuál es el propósito de que usted pueda decir que usted es cristiano? El propósito es crecimiento, madurez, cambio, transformación. Esta palabra que se encuentra en Romanos 12, ¿se acuerda? ¿Se acuerda que dice Romanos 12, 1 y 2 más o menos? ¿Qué dice? ¿Alguien? A ver, recuerda Romanos 12, 1 y 2. ¿Sí se acuerda que dice Romanos 12? Más o menos. Por lo tanto, hermanos, Sí. en cuenta la misericordia de Dios, les resulta De memoria. De memoria. De memoria. En Reina Valera 60, que es la más común. ¿Sí se acuerda? ¿Cómo? ¿Vicky? Ajá. Sí, ese pasaje muy famoso, ¿no? Es un pasaje muy famoso, muy padre, muy... Esta palabra, Vicky, transformados, ¿qué más? Transformados por medio de la renovación de ¿qué? Esta palabra transformación es la palabra en griego. ¿Cómo se llama eso del capullo, del gusanito que se convierte en mariposa? La palabra en griego es metamorfosis. Y esta transformación es la que Dios quiere que nosotros continuamente estemos teniendo. Transformación, cambio, crecimiento. Es decir, que la iglesia cristiana se constituye o se caracteriza porque somos un grupo de familias que venimos de diferentes contextos, con prácticas de pecado muy diferentes, ¿sale? Algunos vienen con adicciones muy fuertes, otros vienen con un carácter tremendo, violento, irritable, impaciente y demás. Otros vienen como muy orgullosos, muy soberbios,
y demás, pero aquí nos juntamos todos, ¿no? Y de diferentes contextos, de diferentes prácticas, nos juntamos todos y juntos queremos aprender a ser diferentes y practicar una vida distinta. Por eso el cristianismo es un nuevo nacimiento, es una nueva oportunidad que Dios nos da. Dios nos rescata de esa condición en que estábamos y nos pone en un lugar elevado donde ya nuestra manera de ser tiene que cambiar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, de actuar, tiene que ser diferente. Si usted no ha cambiado en el último año, si usted no ha aprendido algo, ya ha puesto en práctica la palabra de Dios en los últimos 2, 3, 4, 5 años, usted sigue siendo el mismo que golpea a su esposa, sigue siendo el mismo grosero, el mismo que habla en doble sentido, la misma persona que miente continuamente, la misma persona que anda defraudando a medio mundo, debiéndole, pidiendo prestado y no pagando, la misma persona chismosa, la persona que anda juzgando a medio mundo, y usted y pasa un año y pasan 2 años y sigue siendo la misma y sigue siendo el mismo. Pues déjeme decirle que necesitamos cambiar. Entonces, ¿para qué venimos y para qué nos congregamos y para qué conformamos la iglesia de Cristo? Si no es para metamorfosis, para una transformación, primeramente en nuestra mente, después baja al corazón y después se practica. ¿Estamos? De eso se trata. Entonces, caminando hacia la madurez es para todos. Necesitamos todos experimentar cambios positivos. Cambios positivos, porque podemos experimentar cambios, pero pueden ser cambios para mal, pero necesitamos experimentar cambios para bien. A ver, dígame, levante su mano, ¿quién ha experimentado cambios positivos en los últimos 6 meses? A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿Los demás todavía no? Entonces, necesitamos evaluar cómo está nuestra vida. Porque no se trata de venir y sentarnos e irnos, venir el próximo domingo, sentarnos e irnos y no pasa nada, absolutamente nada. Sigo siendo el mismo, como José Alfredo Jiménez, y yo sigo siendo el rey. ¿Sale? Entonces, vamos a ver 4 aspectos basados en este pasaje donde necesitamos caminar hacia la madurez. Dice la palabra de Dios, en el versículo 11, ¿alguien me ayuda a leer el versículo 11? Y él mismo constituyó a unos, a otros, y a otros, y a otros. Muy bien, hasta ahí. Él mismo constituyó. ¿Quién constituyó? ¿Quién es él mismo? Jesucristo, ¿verdad? Algunos por ahí dicen, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Romanos 12, 1 Corintios 12. Y los ministerios los da Jesucristo el Hijo. ¿Usted qué opina? ¿Que es diferente? Es el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando de 5 aspectos, lo que muchos predicadores, pastores le llamamos los 5 ministerios. Los 5 ministerios de la iglesia. Tenemos entonces aquí un aspecto, en primer lugar, caminando hacia la madurez, con un liderazgo puesto por Cristo. Con un liderazgo puesto por Cristo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el Señor Jesucristo está constituyendo a un liderazgo para la iglesia. Un liderazgo para la iglesia. Y de alguna manera está constituyendo como 2 grupos. Uno que es el que capacita el liderazgo y el otro que es la iglesia en general. Estamos hablando de 2 aspectos. No significa que el aspecto de la iglesia sea menor en jerarquía, que sea menor en poder, que sea menor en valor. No, para nada. Y que el liderazgo sea mayor y que esté puesto en un ¿cómo se llama? En un estrado, y que usted pueda inclinarse ante el liderazgo de la iglesia. ¿Sale? No se trata de eso, pero sí hay una diferencia. Lo que podemos ver aquí es que Dios, el Señor Jesucristo, establece un liderazgo y necesitamos caminar en la vida hacia la madurez con un liderazgo puesto por Cristo, establecido por Dios. Significa que debe de ser en orden, en amor, en respeto,
con una intención buena para la congregación. Por eso la palabra de Dios dice, y Él mismo, Jesucristo, constituye apóstoles. Usted me puede describir, algunos creen que algunos dones o ministerios o funciones ya no son aplicables a nuestra era, a nuestra vida cristiana en la actualidad. Por ejemplo, el ser apóstol. ¿Usted cree que hay apóstoles todavía en este momento? En este momento hay apóstoles, las características de apóstol que hubo en el tiempo de Jesús, de sus 12. ¿No, Gis? ¿Rodolfo? ¿Ya no? Entonces, no más, ¿verdad? ¿Y los de hoy? ¿Dónde? Como unas puertas chiquitas, ¿no? O sea, a lo mejor son las puertas traseras, ¿no? Entonces, hay algunos que piensan sobre esto de ya no son dones vigentes, funciones vigentes en la actualidad. ¿Usted piensa que todavía hay apóstoles? Cuando dice que Él mismo constituye a unos apóstoles, está hablándole a la iglesia de Éfeso y está hablándole a los cristianos que surgieron después de los apóstoles, ¿sí o no? Y Él mismo constituye a unos apóstoles. Significa que primero está en orden de jerarquía. El apóstol es lo más grande, luego el profeta, luego el evangelista, luego el pastor, luego el maestro. ¿Qué piensa? Es tiempo para reflexionar, es tiempo para pensar acerca de todo esto, porque ¿qué convicciones nosotros tenemos al respecto? Cuando alguien nos pregunta, oye, por allá en una iglesia o en la televisión vi algo donde se autodenominan apóstoles, y el apóstol fulano y el apóstol sutano, ¿usted qué piensa al respecto? A ver, en Unifam tenemos apóstoles, ¿por qué no hay apóstoles? ¿No hay profetas? ¿En qué sentido? Entonces arrancamos Efesios capítulo 4:11, porque si no creemos en los apóstoles y en los profetas, pues entonces hay que arrancar ese versículo o hay que dar una explicación diferente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? El apóstol, ¿quién es el apóstol en el sentido técnico en este pasaje de Efesios? La palabra apóstol en el griego, ¿cuál es? Bueno, es apóstolos, ¿no? En el griego es apóstolos. ¿Pero qué significa? Enviado. Enviado. Los 12. Ahora, las características de los 12. Por eso el apóstol Pablo, fíjate, el apóstol Pablo peleaba y defendía su apostolado. Peleaba y defendía su apostolado. Y el apóstol Pablo dice, yo no soy como uno de los 12 o de los 11 que hay, o de los 12 ya con Matías, pero ellos son escogidos por Jesucristo, vivieron con Jesucristo, vieron todo lo que hizo y demás. Pero yo soy el último. ¿Como un qué? Abortivo. Está interesante que él haya dicho, yo soy el último, ¿verdad? Como un abortivo. En esta característica de los 12 apóstoles, de los 12 que anduvieron con Jesús, la comisión que tenían, efectivamente, nosotros creemos que ya no existe. Se acabó, ya no hay más. Se cerró en Apocalipsis, dice que ya no hay más profecía, ya no se va a escribir más revelación de Dios escrita. Hasta ahí llegó. El que entienda, que entienda, y el que no, el que añada. Las plagas que vendrán o que habla este libro o la Biblia vendrán sobre él. El que le añada una tilde, un acento a la palabra de Dios o se la quite. En ese sentido, del que los apóstoles fueron constituidos para formar el canon del Nuevo Testamento. Los apóstoles respaldan el canon del Nuevo Testamento. Es una característica para poder ser apóstol. Entonces, nosotros creemos que ya no hay funciones de apóstoles en el sentido como la Biblia lo está marcando aquí en Efesios, o los 12 apóstoles. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos como apóstol? El misionero.
El misionero que va y planta iglesias, el misionero que levanta líderes, que forma y que va a otro lugar y que pastorea a algunos pastores y demás. Esto para nosotros es un apóstol, en ese sentido técnico de la interpretación de la palabra. Pero que alguien se levante como apóstol en sentido de jerarquía, se autodenomina apóstol y dice que hay más poder en un apóstol y demás, eso definitivamente lo pondremos en tela o en una mesa para poder estudiarlo bien, de manera correcta. ¿Ibas a comentar algo? Haber sido testigo de su resurrección, es correcto, es correcto. Gracias, Salvador. Las características de un apóstol en ese sentido. Tenemos entonces al profeta. ¿Cuál es el profeta? ¿De qué está hablando aquí el profeta? Entonces, hablando de apóstol, necesitamos plantar nuevas iglesias. Necesitamos, ¿quién es apóstol? ¿Alguien quiere ser apóstol? Lo enviamos a las misiones. ¿Qué le parece? ¿Sí? Esos sí son apóstoles, los que enviamos. Luego tenemos al profeta. ¿Cuál es el profeta? ¿En qué sentido podemos ver a nosotros los profetas? Porque por ahí se levantan profetas que dicen que Dios le reveló, que tuvo un sueño, que Dios le habló y que Dios le dijo que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Dios me dijo que los tiempos son apremiantes. Dios me dijo que Él viene pronto. Pues lea la Biblia porque ahí lo dice. Todo eso lo dice la Biblia. No tienes que decirme que anoche soñaste con eso para decirnos lo que la Biblia dice. Mejor vamos a leer la Biblia, vamos a estudiar la Biblia y va a ver que ahí nos dice todo. Pero hay profetas que se levantan y ya no saben qué hacer y entonces dicen: Dios me habló y me dijo, Adrián, que tu trabajo va a ser prosperado, ¿no? ¿Cómo ven? Y se levanta ese tipo de profeta para decir el futuro, para emitir un juicio, para avergonzar a alguien y para decirle con quién se va a casar y para decirle qué va a hacer de su vida. Pues eso también lo hace Walter Mercado, Yamira y muchos de ellos, ¿no? También lo hacen. Nosotros lo que entendemos como el profeta es aquel que agarra la palabra de Dios y la predica y la enseña. Este es el verdadero profeta del Nuevo Testamento, el que le dice: arrepiéntase, de lo contrario usted va a llevarse una sorpresa. Arrepiéntase de sus pecados y Dios le dará vida eterna. Estoy hablando del futuro, ¿sí? Pero del futuro que la Biblia enseña. Arrepiéntase de sus pecados, reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador y usted tendrá vida eterna en un futuro cercano. Amén. Esta es la profecía. Por eso dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Y es importante que el profeta que hoy quiera ser profeta conozca de la Biblia y enseñe la Biblia y predique y pregone y enseñe la Biblia de una manera correcta. Entonces, ¿quién establece esto? ¿Quién entrega estos ministerios? ¿Quién es el que llama a estos servicios? Dios. Jesucristo envía misioneros. Jesucristo a través de su iglesia, ¿verdad? A través de nosotros. ¿Quién sostiene a los misioneros? Dios, a través de nosotros. Y también Dios levanta a aquellos predicadores, a los predicadores que se esfuerzan para poder pregonar las verdades de Dios. Y luego tenemos a los evangelistas. Todos debemos de ser evangelistas, todos debemos compartir el evangelio, pero están los evangelistas en cuanto a su función, en cuanto a su ministerio dedicado y exclusivamente para eso. Evangelistas que tienen su enfoque en ver las estrategias mejores para poder llegar a las personas que no conocen a Dios de una mejor manera. ¿Cómo podemos acercarnos y llegar en esta zona, Tultitlán,
Coacalco, Héroes, Villa de las Flores, San Pablo y los municipios alrededor, las colonias alrededor. ¿Cuál es la mejor estrategia para acercarnos a la gente? ¿Cuál es la religión que impera en este lugar? ¿Qué es la necesidad social que tenemos actualmente en esta zona? Todo este estudio, toda esta situación, un evangelista la domina y sabe cómo llegar a la necesidad de la gente, le presenta el mensaje y la gente, como nosotros hemos enseñado, los campos están listos para la cosecha. Usted vaya y coseche, levántese y vaya a cosechar, y cuando usted le comparta a la gente, se va a llevar una sorpresa. La gente le va a decir: ah, sí, te estaba esperando que vinieras, estaba esperando que alguien me compartiera, estaba esperando que alguien me explicara, estaba esperando que alguien se acercara. Yo le pedí a Dios que mandara a alguien y te mandó a ti. Pero regularmente somos desobedientes y no queremos ir a cosechar. Un evangelista, un ministerio de evangelismo es aquel que está interesado por los demás, los que no conocen de Dios. Luego tenemos a los pastores. ¿Cuál es la función principal de los pastores? Atender al rebaño, cuidar, alimentar, cuidar, etc. En la iglesia necesitamos estar en los grupos pequeños para que usted esté bien pastoreado, bien cuidado, que oren por su necesidad, que usted tenga un grupo pequeño de amigos, que usted tenga un grupo pequeño de oración, que usted pueda abrirse. Por eso son los grupos familiares. En los grupos familiares, en este año no vamos a tener campo de verano aquí, pero vamos a tener 3 campos de verano. Uno va a estar en Real de Tultepec, otro va a estar al final de la calle de San Francisco hasta el fondo, otro va a estar en Moras. Vamos a tener 3 y tal vez más campos de verano en las diferentes zonas donde están los grupos familiares. ¿Quiere usted hacer una obra de evangelista? Vaya. Se está quejando porque no tuvimos campo de verano aquí, porque quería una guardería para sus niños. Vamos a hacer el propósito correcto para hacer los campos de verano. Y que los niños, eso es hacer una obra de evangelismo. Esto es estar pastoreando a la gente alrededor. Que usted como oveja se sienta cuidado, atendido, pastoreado. Y en ese sentido, usted pueda reproducirse y multiplicarse. En un rebaño, cuando hay un pastor y él tiene las ovejas, ¿quién se reproduce? ¿El pastor o las ovejas? Las ovejas tienen que reproducirse y multiplicarse de tal manera que podamos nosotros crecer y cumplir la obra que Cristo nos ha mandado. El pastoreo, usted necesita tener a alguien para cuidar y usted necesita estar cuidado. El apóstol Pablo tenía su Timoteo, pero el apóstol Pablo también tenía su Bernabé, una persona que estaba pendiente de él. Muy bien, entonces, ¿qué más? Tenemos por último a los maestros. El maestro, bueno, ya es muy fácil explicar la función de los maestros que tenemos en la iglesia, fuera de la iglesia, como padres. Como padres nosotros necesitamos ser maestros en casa, maestros fuera de casa, modelar. No solamente transmitimos conocimiento, no solamente transmitimos información, sino que transmitimos un estilo de vida, un modelo para que nuestros hijos, nuestros alumnos puedan seguir y nosotros seguir el modelo de Cristo Jesús. ¿Cuál es el llamado que usted tiene? ¿A qué tiene llamado? ¿A ser apóstol? ¿A ser profeta? ¿A ser evangelista? ¿Cuál es el área donde usted se va a involucrar en estas 5? Usted tiene que estar involucrado en una de ellas. En una de ellas tiene que estar usted involucrado. En una de las 5. Si usted no está involucrado en la obra del ministerio, entonces necesitamos trabajar en ello y ser transformados. Nuestra visión es, ¿alguien sabe la visión de memoria sin leerla? Marcia, ¿cuál es nuestra visión? Ándale, ya te la agarré. No. Carla. Adrián. Formar. Nosotros estamos aquí en Unifam Coacalco, nos dedicamos a eso, a formar líderes. Elizabeth tiene que decir: yo estoy aquí para formar líderes de excelencia. Marcia, tú tienes que decir: yo estoy aquí para formar líderes de excelencia en mi casa, en la escuela, en el trabajo. Donde Dios me ponga, yo voy a formar líderes de excelencia.
Esa es la visión. Por eso necesitamos adquirir un compromiso. Si no tengo compromiso, ¿cómo voy a formar a otro como un líder de excelencia? Necesitamos formar líderes de excelencia, viviendo los 5 ministerios, los 5 propósitos por los cuales existimos en la iglesia. Necesitamos todos estar en la misma visión, todos estar en el mismo canal para seguir adelante. Entonces, en primer lugar, caminemos hacia la madurez. Caminemos hacia la madurez con un liderazgo puesto por Dios. ¿Sale? Con un liderazgo puesto por Cristo. Usted tiene una iglesia preciosa, la mejor iglesia que existe en el mundo, y la mejor iglesia tiene un liderazgo. Hay un pastor, tenemos 4 ancianos, estamos viendo candidatos para diaconado y demás, y necesitamos formar más líderes. Tenemos personas que predican, tenemos maestros, tenemos a personas que están ya casi listas para ser enviadas a hacer obra misionera, tenemos evangelistas y tenemos, los predicadores que son profetas. ¿Qué más tenemos? Pastores, surgiendo de aquí pastores. Necesitamos delimitar y necesitamos nosotros enfocarnos en lo que Dios nos ha llamado. Así es de que, con un liderazgo puesto por Cristo. En segundo lugar, caminando hacia la madurez con un propósito claro. Versículo 12. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué más? Para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces, ¿para qué? Debe de haber un propósito. Caminando hacia la madurez con un propósito claro. Necesitamos tener un propósito claro por el cual Dios establece liderazgos. Y esto es edificar, perfeccionar. ¿A quién? A ver, ¿quiénes son los santos? Levante su mano. ¿Quién es santo aquí? Levante su mano. ¿Quién es santo? ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. ¿Quién es apartado para Dios aquí? ¿Sí? Usted es santo. ¿Está seguro? ¿Es santo? Totalmente. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver. Amén. Usted es apartado para Dios. Ya usted le entregó su vida y Dios la puso aparte. Usted ya no pertenece al montón. Usted está aparte para Cristo. ¿Sí? Santa. Usted es santa, apartada, santificada. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quiénes somos los santos? ¿Quién es la iglesia? La iglesia son estas paredes de lámina, el techo y esta construcción, ¿o somos nosotros? Bueno, nosotros somos la iglesia, y la iglesia se le denomina una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, vestida de blanco, lino. ¿Cómo? Lino fino, resplandeciente. ¿Sí o no? ¿Somos esa iglesia por la que Cristo viene pronto? ¿Somos nosotros los santos? Bueno, dice que el liderazgo está puesto para edificar, bendecir, guiar, capacitar a la iglesia, capacitar a los santos. Ahora, ¿cómo nos capacitamos aquí? Vamos a ser más prácticos. ¿Cómo usted está recibiendo capacitación en esta iglesia? Ayer tuvimos capacitación de grupos familiares, anfitriones, pastores, discípulos que están nuevos, etcétera. A las 5 de la tarde, de 5 a 7, tuvimos capacitación. ¿De qué otra manera estamos capacitando aquí? A ver, los grupos familiares, aprendemos de la palabra, tenemos un pastor que nos guía, un líder y gente que estudia la palabra, y ahí nos enseña, nos edifica. ¿Sí o no? ¿Dónde más? Los niveles de domingo, de capacitación de niveles, de escuela dominical, a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 10:50 aproximadamente, estamos capacitando a los santos para la obra del ministerio, capacitando, estamos proveyendo de herramientas, estamos enseñando a la congregación, enseñando a los santos la palabra de Dios, pero esto tiene un propósito claro. ¿Para qué enseñamos la palabra? ¿Para qué la enseñamos? Dice, edificando para capacitarlos para la obra del ministerio, para la obra a la cual usted y yo hemos sido llamados. Tú y yo como cristianos hemos sido llamados a la acción.
Tú y yo como cristianos hemos sido llamados a la transformación y a la multiplicación. Esto es lo que debe ser una iglesia saludable. Una iglesia saludable crece, solita va creciendo, se reproduce. Una iglesia enferma es la iglesia que no crece. Usted ve a un niño pequeñito, usted ve a un niño, a su hijo o a algún pequeño, y va viendo cómo va creciendo, ¿sí o no? Va creciendo porque usted lo alimenta, porque es saludable, porque el niño está bien amado, bien atendido, y el niño va creciendo, ¿sí o no? Pero cuando el niño no crece, ya se quedó chaparrito. Cuando el niño ya debería de estar acá y está acá, algo pasa. ¿Qué pasa ahí? Le falta alimentación, no está triste y algo no está bien, por algo no está funcionando, no es saludable. Pero lo mismo pasa con la iglesia, porque la iglesia es un organismo, no somos una organización, no somos una empresa, no somos un club social, no somos un grupo de autoayuda como AA o NA o Únete a los Optimistas, no somos de ellos, no somos una organización. Somos un organismo vivo, el cuerpo de Cristo, y un organismo vivo crece, se multiplica de una manera natural. Usted le está diciendo al niño, vamos a tener una campaña evangelística para que el niño crezca, ¿sí? ¿Sí hacemos con eso con el niño para que crezca? ¿O crece de manera natural? Nosotros no tenemos que hacer campañas para crecer. El cristiano saludable conforma iglesia saludable, y la iglesia saludable crece de manera natural. ¿Por qué crece usted? ¿Por qué crece? Porque usted ha entendido de una manera correcta el evangelio, equilibrada, y sabe que al venir a los pies de Cristo adquiere un compromiso. Hay grandes bendiciones, hay grandes privilegios, pero hay un compromiso. Si yo no asumo el compromiso delante de Dios, entonces pudiera llegar a ser un miembro enfermo de la congregación o del cuerpo de Cristo. Y usted sabe qué pasa con una célula enferma en el cuerpo. Va creciendo enferma y va creciendo enferma y contagia a otra célula y contagia a otro y contagia a otro hasta que se forma un tumor. ¿Tumor benigno? Es de tumor, pero benigno. Maligno. Usted está dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos un propósito claro. Estamos capacitándole los niveles de capacitación. Estamos capacitándole los miércoles aquí, que damos libro por libro. Estamos capacitándole en los grupos familiares. Estamos capacitándole cada mes en diferentes ministerios. Si es infantil, si es grupos familiares. Estamos capacitando a los matrimonios el segundo sábado de cada mes. Estamos capacitando muchas áreas aquí. Ahora déjame decirte, los ministerios o los dones espirituales apuntan solamente a dos áreas. Acuérdate, a dos áreas. Si alguno de estos ministerios o funciones no apuntan a esas dos áreas, no son de Dios. Uno, el primer propósito por el cual Dios permite o Dios concede ministerios y Dios concede dones espirituales es para que el mundo conozca a Cristo. Para que el mundo, si tú estás ejerciendo el don espiritual, el ministerio, la función que Dios te ha dado dentro del cuerpo, y no apunta a que alguien no cristiano conozca de Dios, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado si en lugar de atraer, estás repeliendo, estás destruyendo la obra. Dice el Señor Jesús, tengan mucho cuidado. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no junta, desparrama. Tengan mucho cuidado, ¿no? No digas, no, yo no hago nada. No. Si no juntas, desparramas. ¿Sabes? No es de que yo no tengo una función. No. Si tú estás dentro del cuerpo de Cristo, necesitas tener una función. De lo contrario, estás poniendo resistencia a los que están avanzando, a los que están creciendo. El segundo propósito por el cual Dios da ministerios
funciones y dones espirituales y demás, es para lo que acabamos de ver, edificación de la iglesia. Si el don, el ministerio, tu vida en función, en práctica, no está bendiciendo a otro, no está edificando, no está enseñando, déjame decirte que tengas mucho cuidado con lo que estás haciendo en tu vida cristiana. Si no atraes a la gente que no conoce de Dios y si no edificas a la iglesia, pues entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo con mi ministerio, con mi llamado y con el propósito claro por el cual Dios me llamó? Él constituye a todas las funciones y ministerios y nos llama a todos. Y después dice que debemos de tener un propósito claro: edificar. Edificar. Concéntrese en edificar, en bendecir, en ayudar. Es decir, su boca no va a abrirse para andar chismeando, para andar juzgando, para andar quejándose, que ya no me gustó esto, que ya no me gustó aquello, que ya están haciendo ciertas cosas que a mí no me gustan, y que su boca se abra solamente para eso, no es correcto. Si se va a abrir su boca, es para bendecir, para edificar al hermano, para animar a los que están con nosotros, para perdonar si usted ha sido ofendido, para aclarar algo en el amor de Cristo, para hacerlo de manera respetuosa, pero ya pasemos, este es el camino hacia la madurez. Este es el camino hacia la madurez. Cuando usted ya deja de pensar en sí mismo y comienza a pensar en los demás. Cuando usted comienza a pensar que usted tiene una función y que usted ha sido puesto para bendecir. ¿Se da cuenta de eso? Dice el Señor Jesús: yo quiero que todo el mundo, todas las personas en este mundo conozcan de mí. ¿A quién usaré? ¿A quién enviaré para que el mundo me conozca? Y te escogió a ti y te habló por tu nombre y te dijo: Juan, he pensado en ti para ponerte en un lugar, en una función. Lalo, Marcia, Catita, Carlos, Elizabeth, Emanuel, he pensado en ustedes, dice el Señor, y por nombre les llama para decirles: he pensado en ustedes para capacitarlos y para enviarlos. ¿Ustedes les gustaría aceptar esta invitación? Dice el Señor. ¿Qué diría usted? Esta es la oración para que Dios envíe obreros a su cosecha. Usted le va a estar diciendo al Señor: Señor, envía obreros a la cosecha, hay mucha gente en necesidad. Señor, envía obreros, envía a David, Señor, envíalo a él, envía a Juanita, envía a Gilda, Señor, envía a Esteban. ¿Así va a orar usted? Porque así dice la Biblia: oren para que el Señor, el dueño de la cosecha, envíe obreros a su cosecha. ¿Y usted cómo va a estar orando? Por eso yo le pedí que 40 días estuviéramos orando, que 40 días por 10 minutos le estuviéramos pidiendo exclusivamente, aparte de su tiempo devocional, que estuviéramos hablando, orando a Dios para que Dios envíe. Y entonces, en el momento que yo estoy orando, en ese momento me cae el 20, que el obrero soy yo. Que el obrero soy yo. Y que el Señor está moviendo mi corazón para que yo vaya. Propósito claro: bendecir, que el mundo le conozca y que yo pueda edificar. Mi boca se abre para edificar a mis hermanos, a mis vecinos, a mis amigos. Ya deja de criticar, deja de quejarte, deja de andar de mal humor, deja de andar viendo lo negativo de todo el mundo. Ves lo negativo de todo el mundo y de esta manera no creces. El camino a la madurez es diferente. El camino a la madurez es poder visualizar la necesidad y hacer algo a favor de la situación. Número 3, caminando hacia la madurez. Ya vimos, en primer lugar, con un liderazgo puesto por Cristo. En segundo lugar, con un propósito claro. En tercer lugar, con un modelo perfecto. Versículo 13. A ver, ¿cuál es el modelo perfecto que necesitamos seguir? Versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Ayúdenme a leer. Efesios 2. Ándale, llegando a ser como quién. A ver qué tiene que decir a eso. No, Cristo era Dios. No, yo soy humano. Cuando usted peca, cuando usted comete errores, ¿qué dice? Soy humano. ¿Y a poco Cristo no fue humano?
Entonces eso ya no vale, no ande diciendo soy humano, ¿sale? O sea, Cristo fue humano y se condujo de una manera correcta porque dependía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es nuestro modelo a seguir? El modelo perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de ¿quién? A un varón. Todos necesitamos buscar esta perfección. A ver, ¿quién es perfecto aquí? ¿Todavía no llega? ¿Todavía no le llega a Cristo? ¿Nadie? ¿Uno? ¿No? Ninguno de los que estamos aquí o sea, somos santos, pero no perfectos. ¿Cómo ven? Bueno, no estoy hablando de la perfección de Dios, de no cometer errores. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de una perfección de corazón. ¿Por qué dice la palabra de Dios que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios? O sea, un corazón perfecto. Pero David fue adúltero, asesino, mentiroso, no disciplinó bien a sus hijos y demás, etcétera. ¿Sí o no? ¿Por qué David tenía un corazón perfecto? Pero practicaba algunas cosas que no estaban bien, o hizo algunas cosas que no estaban bien. Escúcheme bien. La perfección se basa en que en el momento en que el Espíritu Santo le revela una área que tiene que cambiar, usted la cambia. En el momento en que usted recibe esa reprensión, exhortación, el Espíritu Santo le redarguye y le dice: eso no está bien, Carlos, eso no está bien, José Luis, eso no está bien, César, corrige esa área. En ese momento, Alfredo, eso no está bien. En ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Agache su cabeza, escuche la voz de Dios y cambie. Eso es tener un corazón perfecto. Esto es perfección cristiana. En el momento, fíjese, a diferencia del rey Saúl y el rey David, la diferencia entre ellos dos: el rey Saúl le confrontaron y le dijo Samuel: ¿qué pasó, Saúl? ¿Por qué no hiciste lo que Dios te dijo? ¿Cómo no? Maté a todos los amalecitas. Y entonces, ¿qué es ese balido que se oye por ahí? Ese ruido. Es que dejamos las vacas más gordas y el rey lo guardamos ahí también, y algunos oficiales y demás. ¿Pero qué crees, Samuel? Dice Saúl: las vacas son para sacrificarlas a Dios, porque a Dios le gustan los sacrificios, y las vacas mejores y más gordas y perfectas las dejamos. Y dice Samuel: ¿no crees que estás mal, Saúl? ¿Qué prefiere Dios, obediencia o sacrificio de vacas? Por cuanto no has obedecido, tu reino te será quitado. No. Está bien, pero que el pueblo no lo sepa. No me lo digas ahorita. No. ¿Y qué va a decir el pueblo? Y la imagen que yo tengo, si yo soy el rey y la he regado. Pero en lugar de arrepentirse, en lugar de agachar la cabeza, en lugar de callarse y obedecer a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, y caer de rodillas arrepentido, se puso a pensar en su imagen. ¿Cuál es la diferencia con el rey David? Mira, David, había un hombre que tenía muchas ovejas y había otro que nada más tenía una. El que tenía muchas ovejas le llegó un invitado y tenía que matar una oveja para darle de comer al invitado, y fue con aquel hombre que nada más tenía una, se la arrebató, se la quitó de mala manera y la mató para dar de comer al invitado. ¿Qué harías con él? Merece lo peor. ¿Cómo es posible? Tantas ovejas que tiene, rico y demás, y va con aquel que nada más tiene uno. ¿Cómo es posible? Merece la muerte. Pues ese eres tú, porque le quitaste la mujer a uno de tus soldados, mentiste, lo mataste, y ahora te quedaste con ella.
¿Qué creen que hizo David? Agachó la cabeza y se cayó. Agachó la cabeza y se cayó, hermanos. Nosotros somos confrontados con prácticas pecaminosas y lo que primero queremos hacer es justificarnos. Dios nos confronta con áreas que no están bien en la vida cristiana, familiar y demás, y entonces lo que nosotros queremos es decirle a Dios por qué lo hicimos, quién tuvo la culpa, echar culpas a medio mundo. Pero lo que tienen que hacer ustedes es callarse y agachar la cabeza, escuchar la voz del Espíritu Santo y cambiar. Esto es la vida cristiana y el camino hacia la madurez. Esto es lo que Dios está esperando de Unifam Coacalco. Si Unifam Coacalco quiere ser bendecida, si Unifam Coacalco quiere experimentar un crecimiento saludable en la iglesia, plantar nuevas iglesias, formar pastores, líderes, maestros, evangelistas, predicadores y demás, si Dios va a levantar eso, lo que necesitamos es ser una iglesia saludable, una iglesia que escucha la voz del Espíritu cuando nos reprende, callarnos, cambiar nuestra actitud en el nombre de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo, porque usted solo no va a poder cambiar. Usted necesita la ayuda de Dios. Es por eso que nosotros en el camino hacia la madurez estamos contando con un modelo perfecto. Un modelo perfecto que se llama Jesucristo. Y caminamos viéndole a Él. Y nosotros, el liderazgo y todo cristiano tiene que decirle al mundo: obsérvame a mí, sígueme a mí. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo a Cristo. Esta debe de ser la seguridad de todo cristiano, la seguridad de cada creyente que está en el centro de la voluntad de Dios. Y de esta manera continuamos hacia la madurez, hacia llegar hasta la estatura del varón perfecto. Cuando tú llegues a esa estatura, que puede ser hoy mismo, entrégale tu corazón. Hoy mismo a los hijos de Dios nos están diciendo: si Dios te llama la atención, corrige, cambia y sigue avanzando. Y sigue caminando hacia la madurez, porque nunca vamos a terminar de aprender las grandes maravillas de nuestro Dios. Y por último, para terminar, caminando hacia la madurez con un buen conocimiento bíblico. Con un buen conocimiento bíblico. Versículo 14, ¿alguien me ayuda a leer? Versículo 14 de nuestro pasaje. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas, llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios que desafían artimañas engañosas. Así ya no seremos, ¿qué? Y cuando lleguemos a la madurez, ya no seremos, ¿qué? Niños fluctuantes o inestables, llevadizos. ¿Por quién? Por todo viento, por toda ola de nuevas doctrinas. Doctrinas engañosas, doctrinas mentirosas y falsas, que muchos de nosotros andamos tras ellas, que muchos de nosotros escuchamos algo nuevo y vamos para allá. Que si por allí una iglesia estaban orando y salió y empezó a sudar la mano y le salió ¿qué? Aceite o polvo de oro. Polvo de oro. ¿Has escuchado hablar de eso? Que por ahí andan otros y dicen: no, ahora la moda es decretar, atar. ¿No? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no lo hacemos? El avivamiento de la iglesia lo concentran en un estilo de música guapachosa, música de cumbia. Y entonces cuando hay ese tipo de música, pues claro que va a haber un avivamiento, ¿no? Sí va a haber avivamiento, pero el avivamiento que Dios está queriendo es de tu corazón. Es un avivamiento espiritual en el cual yo no estoy diciendo que seamos los más serios, los más cerrados, los legalistas, los fariseos,
que estamos bien cuadradotes en todo. No, que aflore el gozo, que no aflore la naquez, que aflore el gozo y que aflore la alegría de vivir, la alegría y la sencillez de una vida cristiana. Esto es un avivamiento espiritual. Cuando la iglesia viene a los pies de Cristo, se humilla, reconoce y cambia. Y de esta manera vamos a dejar de ser niños y vamos a dejar de escuchar estas doctrinas novedosas que cada día están surgiendo más. Que si usted quiere dejar de sufrir, ya hay algo para que deje de sufrir. Usted quiere prosperar, pues acá está la teología de la prosperidad. ¿Usted qué quiere hacer? Porque hay muchas iglesias de todo. A un encuentro, ¿qué te parece si vamos a un encuentro? Los encuentros de fines de semana, y ahí te elevan las emociones y te llevan, y pareciera que es una situación cristiana, pero vas a depender continuamente de un encuentro, de una salida, de un retiro, de una conferencia, de un concierto. Jóvenes y adultos cristianos que dependen de los conciertos y que ahí sienten la unción del Espíritu Santo, y esa es su vida. Está mal, no está mal que vayan a un concierto, pero está mal que su vida cristiana dependa de eso, dependa de un congreso, dependa de una conferencia aquí y otra conferencia allá. Y su vida cristiana nunca cambia, porque siempre está esperando algo externo. Y la vida cristiana va a cambiar cuando en lo interior le permita a usted, al Espíritu Santo, cambiar su mentalidad, metamorfosis, cambio en su manera de pensar. Necesitamos nosotros experimentar estas áreas de cambio para dejar de ser los niños que cualquier viento de doctrina viene y nos mueve y nos lleva a otra iglesia, que si en la otra iglesia se caen, que si en la otra iglesia el pastor oró y se cayó, ahí sí está el Espíritu Santo. Que si en la otra iglesia danzan y brincan a todo lo que da, ahí sí se mueve el Espíritu Santo. Todo viento de doctrina, si usted es un niño y no conoce la palabra, si usted no se adoctrina, si usted no medita y reflexiona en su vida cristiana a través de la Biblia, cualquier viento de doctrina va a venir y le va a mover. Y le va a ser atractivo porque usted no conoce la palabra, porque no está alimentado de la palabra, porque tiene hambre y sed. Y cualquier hijo de vecino, así se dice, que venga y me hable de una nueva doctrina, me va a atraer, me va a cautivar. Y por eso soy engañado. Por eso hay muchos cristianos que andan de iglesia en iglesia en iglesia. Ese es su estilo de vida. No se planta, no echa raíz y no da fruto. Necesitamos ser miembros activos, comprometidos, con una identidad en Dios, con una identidad en la iglesia y con un fruto continuo de lo que yo estoy dejando que el Espíritu haga en mí. Por eso necesitamos caminar hacia la madurez. Necesitamos avanzar. Les comentaba hace 8 días en la iglesia de Unifam Tecámac que si por lo menos uno de nosotros se comprometiera a tener un discípulo al año, si ahorita somos 120, el próximo año ¿cuántos seríamos? Y no cabríamos aquí. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? Un cristianismo estéril, que no produce fruto, que no va más allá, que no camina hacia la madurez, porque apenitas te habrán golpeado, ya no te gustó, porque apenitas te hicieron una cara y no te saludaron, ya no te gustó. ¿Qué tipo de madurez estamos experimentando los cristianos? ¿Qué tipo de llamamiento tenemos al servicio? ¿Qué tipo de visión es formar líderes de excelencia? Necesitamos llegar a la estatura, a la unidad de la fe y a la estatura de este varón perfecto, el modelo a seguir, el modelo de Jesucristo en nuestra vida, pero a través de un buen conocimiento de la palabra.
Que venga quien venga, usted está bien enterado de lo que la Biblia dice. Y si por ahí se levanta alguien que trae una nueva doctrina, usted llévela y fíltrela a través de la palabra de Dios. Si se para un pastor en este púlpito, si me paro yo y le empiezo a hablar de cosas nuevas, fíltrelo a través de la palabra de Dios. Y si no, la palabra de Dios no lo enseña, no lo haga. No lo haga. Porque se levantarán muchos, dice el apóstol Pablo, en el tiempo del fin se levantarán muchos maestros engañando con doctrinas de demonios, con doctrinas milagrosas, con doctrinas. Pero aquellos por ahí en la televisión hacen muchos milagros. Pero ahí yo vi como un ciego vio y como un paralítico se levantó. Es que yo... Engañosas. Los grandes milagros somos tú y yo con una vida transformada, con un matrimonio restaurado, con un corazón limpio, con un corazón sin orgullo y sin rencor. Olvídate de los ciegos y de los paralíticos. Olvídate si alguien hace descender fuego del cielo. Eso es pasajero. Recuerda que Jesús hizo tantos milagros, pero aquella gente al final del día le gritaba: crucificando. Eso no sirve, o sí sirve pues, pero no es lo más importante. Lo más importante es tu comunión con Dios. Escucha su voz, y cuando Dios te reprenda, agache su cabeza, cállese y cambie. Amén. Cierre sus ojos, inclinen su cabeza por favor y oremos.